Muchas gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí. Yo voy a hablaros de la historia de la infección por VIH y cómo ha cambiado esta enfermedad desde los primeros años al momento actual. En parte se solapa con la presentación de Marisol Neira de hace un rato, pero yo creo que tiene algún aspecto diferencial y, por supuesto, estaré encantado en aceptar alguna, si queréis que hagamos debate después de esto, encantado. Bueno, no sé cómo, hasta aquí. Bueno, en los primeros casos de VIH, ya se ha comentado, se describieron en el año 1981, era una época terrible, gente joven que de pronto fue diagnosticada de enfermedades muy poco frecuentes, neumonía por neumocistis, que solamente se veía en pacientes muy inmunosuprimidos, etc. Esto alarmó a la comunidad científica, se publicó en esta revista de epidemiología. Los primeros casos fueron gente joven, como os digo, que tuvieron enfermedades retinitis por citomegalovirus, neumonía por neumocistis, y estos fueron los primeros casos que se describen formalmente de infección. Sabemos ahora que el VIH no apareció de pronto, esto es un virus que mantiene un estado de latencia y no produce enfermedad en algunos simios, por ejemplo en esta especie de chimpancés es capaz de convivir en esta especie, pero sin embargo no produce enfermedad. Esto es un enigma que aún no se conoce bien la causa. Probablemente el hecho de que el virus sea capaz de desencadenar una respuesta inflamatoria es el responsable de parte de la enfermedad que produce. Si por el contrario el VIH o el SIV en este caso es capaz de permanecer en una fase silente sin producir una respuesta inflamatoria severa, esto no es tan dañino. Bueno, no es la presentación última, bueno, da igual. El VIH consiste, como os ha comentado Marisol, es una enfermedad que, en resumen, lo que hace el VIH es atacar a las células del sistema inmune. Y precisamente su diana son los linfocitos CD4, que son unas células que son fundamentales en la producción de una respuesta inmune suficiente. Y el VIH lo que hace es ir comiéndose progresivamente los CD4 y al cabo de unos años después de infectarse, pues los CD4 bajan tanto. Una persona normal, una persona que no tiene VIH, tiene alrededor de 700 CD4 y los CD4 van disminuyendo, como os digo, a lo largo del tiempo si no se hace nada, y cuando los linfocitos CD4 han bajado tanto que uno tiene una severa deplección de CD4, pues tiene infecciones oportunistas, y esto es lo que se dice tener el SIDA, ¿no? Es decir, no antes el SIDA, pues a veces se confunde VIH barra SIDA, no es lo mismo. La mayor parte de las personas que viven con VIH tienen VIH y nunca tendrán SIDA, y de hecho el SIDA afortunadamente es una enfermedad excepcional en el momento actual. Entre que uno adquiere la infección y la enfermedad desarrolla su máxima agresividad pueden pasar alrededor de 10 años y conduce a enfermedades tan graves como el sarcoma de Kaposi, como este paciente con una enfermedad por VIH avanzada. Y por empezar un poco con el tema de la historia, que es un poco insistir en lo que decía Marisol Neira, es decir, el VIH fue una pandemia horrible porque además afectaba a personas completamente sanas, jóvenes, y naturalmente supuso una tragedia humana de dimensiones descomunales, como todos sabéis, ¿no? Es decir, esta foto ganó un premio, veis a la familia y el paciente en estado moribundo, y lo que significa esta enfermedad de terrible dolor, ¿no? El dolor más aún se acentúa cuando se acompaña de factores como la pobreza o la injusticia, que esto es lo que ha pasado en África, donde aún sigue habiendo, donde está el epicentro de la enfermedad por VIH. La respuesta de la sociedad, de la humanidad, podemos decir, en general fue aceptable, ¿no? Con matices, ¿no? Y hubo una ola enorme de solidaridad que contrastaba con lo que estaba pasando en lugares donde había un epicentro tremendo. Fijaros, esto es una foto aérea de un cementerio en África, ¿no? Es decir, se morían la gente de manera desproporcionada. El VIH representó un cambio en la expectativa de vida desproporcionado. No es que en Botswana tuvieran una alta esperanza de vida en el año 84, pero bajó, fijaros, a los 37 años, o sea, bajó 20 años la esperanza de vida de las personas que vivían en Botswana. En el África subsahariana significó un terrible efecto sobre la expectativa de vida de esas personas. ¿Cómo reaccionó la ciencia? Bueno, pues hubo un enorme esfuerzo científico desde el principio. Luc Montagnier fue el primer virólogo que fue capaz de identificar el VIH en el año 1983.
las investigaciones de Luc Montagnier se complementaron con las de Robert Gallo, un científico americano que descubrió un virus que le llamó el HTLV3, y esto fueron las fases iniciales del despegue científico para el manejo de esta enfermedad. Esto ya se ha comentado, ¿no? Es decir, el hecho de que celebridades pusieran de manifiesto que tenían el VIH, esto amplificó mucho más el conocimiento y el VIH, también un poco el estigma desde mi punto de vista. Y veis, por ejemplo, Rock Hudson, que luego falleció por esta enfermedad, Magic Johnson. La respuesta social, como os digo, fue importante, y en esa época en la que no había tratamiento alguno, el hecho de que la gente permaneciera en silencio, los activistas en aquel momento lo igualaban a muerte, ¿no? Es decir, si estás callado, probablemente esto te conduzca a la muerte, y representó una enorme respuesta social que, bueno, esta es una fotografía de aquellos momentos en Estados Unidos, la gente luchando para que hubiera más inversión en investigación, en avances sobre el VIH. Desde ese momento, el hecho de que afectara inicialmente y se conociera poco la epidemiología del VIH implicó un fenómeno de marginación y estigma, ¿no? Es decir, esto afectaba solamente a un concepto que se definió en aquel momento, que eran las 3H, haitianos, homosexuales y adictos a la heroína, ¿no? Y esto obviamente no es así. Por el contrario, esa distancia, esa falta de empatía, contrastó con la solidaridad humana, ¿no? Es decir, movimientos de gente que se mostraban voluntarios a ayudar a las personas enfermas que no tenían ninguna cura. Es decir, realmente fue un momento realmente muy duro, ¿no? En el que se pusieron de manifiesto todos los sentimientos del ser humano frente al dolor, a la falta de justicia, etcétera. Celebridades apoyaron esto, se puso de manifiesto la importancia del preservativo en la prevención de la transmisión sexual del VIH, y los primeros avances científicos fueron de la mano de este científico, David Ho, que entendió que los fármacos antirretrovirales que teníamos entonces, que eran enormemente tóxicos y muy poco potentes, si uno los combinaba podían ofrecer alguna esperanza. Él definió la frase esa de darle fuerte y darle duro pronto. No debemos esperar a que la enfermedad avance y que los CD4 estén enormemente disminuidos, sino que hay que dar pronto el tratamiento, ¿no? Esto implicó que le nombraron el hombre del año en aquel momento. A Luc Montagnier y a una científica que trabajaba con él, François Barré-Sinoussi, les dieron el Premio Nobel de Medicina en el año 88, y los primeros avances en el tratamiento de la enfermedad están basados en el AZT, un fármaco denostado. Sabemos que es muy tóxico, que tiene muy poca eficacia en solitario, pero en aquel momento en el que no había nada, fijaros, este ensayo clínico puso de manifiesto que si las personas tomaban AZT en monoterapia, o sea, solamente AZT, tenían una mejor expectativa de vida, o sea, los eventos, aquí no miramos carga viral ni CD4 ni nada, sino eventos, o sea, morirse del SIDA básicamente, se morían menos de SIDA los que tomaban AZT, por lo menos durante una temporada, que los que tomaban placebo, los que no tomaban nada, lo cual era un avance importantísimo, ¿no? En ese momento también se conoció el efecto del AZT en la prevención materno-fetal. Cuando una mujer embarazada tiene VIH, tiene un riesgo de aproximadamente un 20 y tantos % de transmitir la enfermedad al niño, pero si toma AZT casi en el momento del parto, que es por otra parte cuando se infecta el niño, esto se reduce a un 8%, lo cual es un avance importante en la prevención de nuevos casos, particularmente en África, ¿no? Los tratamientos eran muy tóxicos en aquel momento, y los fármacos tenían muy poca eficacia, y fijaros, es decir, lo que tenían que hacer. Hoy hablamos de la conciliación de la medicación, de las interacciones. Fijaros, este paciente lo que tenía que tomarse cada día de medicamentos que le producían diarrea, lipodistrofia, o sea, era un problema enorme. Un problema también muy grave que vivimos en aquella época es el asunto de la lipodistrofia. La lipodistrofia es una complicación del tratamiento antirretroviral que lo que hace es que se distribuya la grasa corporal de tal forma que se iba la grasa de las áreas subcutáneas, de la cara, por ejemplo, de las piernas, y se acumulaba en el vientre, y eso naturalmente producía una enorme estigmatización, porque ahí sabías quién estaba tomando tratamiento antirretroviral. Los primeros avances realmente significativos vinieron de la mano del descubrimiento de los iones de la proteasa. Los iones de la proteasa son fármacos mucho más potentes que cuando se combinan con los fármacos de la familia del AZT ofrecen una alternativa
ofrecían una alternativa en ese momento muy interesante. Fijaros, ya estamos hablando de un marcador subrogado que era la carga viral del VIH en plasma. Entonces, los pacientes que tomaban solamente indinavir, que era un Crixivan, era un inhibidor de la proteasa que en aquel momento se usaba, o la combinación de AZT y 3TC, que eran dos análogos de nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa, los que tomaban 3 fármacos, la terapia de combinación, tenían en mucha más proporción carga viral indetectable frente a ninguno que tenía carga viral indetectable. Estos fármacos tenían muy buena pinta y podían mejorar las cosas. ¿Por qué cambiaron tanto las cosas? Porque fijaros, cuando un paciente toma AZT en monoterapia, la carga viral, que es el marcador subrogado para conocer cómo va la enfermedad, se reduce poco y además poco tiempo. El AZT es un fármaco que desarrolla resistencias muy rápidamente y el paciente no le funciona. Si tomas 2 fármacos, el descenso de la carga viral es un poco más acusado, pero no es sostenido en el tiempo, ni mucho menos, y al poco de unas cuantas semanas se hace de nuevo la carga viral para arriba. Pero si uno toma triple terapia, el descenso de la carga viral es realmente significativo, se reduce en este caso 2 logaritmos de carga viral, y este descenso de la carga viral se mantiene en el tiempo. El avance fundamental en el cambio de dirección de la infección por VIH viene de la mano de los iones de la integrasa. La integrasa es una enzima que tiene el virus, que lo que hace es hacer que una copia de su material genético en forma de DNA, el virus tiene una transcriptasa inversa que convierte su RNA en DNA, y ese DNA se integra en el DNA de la célula huésped, ¿no? Entonces se integra como si fuera un gen. Entonces esa integración viene de la mano de una enzima clave que se llama la integrasa. Si inhibimos a la integrasa, realmente le hacemos mucho daño al VIH. Los ensayos actuales de tratamiento antirretroviral, fijaros, son, por ejemplo, el Biktarvy, que es una combinación de fármacos, de 3 fármacos, un inhibidor de la integrasa y 2 análogos de nucleósidos, consiguen que al cabo de 240 semanas, que son 5 años, el 95% de los pacientes que se lo tomen tengan carga viral indetectable. Y tener carga indetectable implica ausencia de transmisión de la enfermedad, control, vida normal, ¿no? Es decir, esto es, probablemente haya pocos más avances en el tratamiento antirretroviral. En cuanto a eficacia de los fármacos, no se puede mejorar la eficacia de estos, se podrá mejorar la posología, pero probablemente poco más, ¿no? Esto ha repercutido naturalmente en la incidencia de SIDA. El SIDA ha bajado de manera exponencial en los últimos años, y esto no solamente en España, sino que obviamente globalmente el VIH ha mejorado de forma significativa. El número de nuevas infecciones en los últimos años ha ido descendiendo a nivel global, a nivel mundial. Los muertos por infección VIH se han reducido, han seguido reduciéndose, y el número de personas que viven con VIH va aumentando, de tal manera que hay mucha gente en tratamiento que hace una vida normal en África y en todas partes. Sabemos, por otra parte, que el VIH no solamente tratarlo tiene beneficios para la persona que recibe el tratamiento, sino también desde el punto de vista de la prevención. De tal manera que si uno trata a la infección por VIH, en la persona está previniendo que otras personas se infecten. Hay un ensayo clínico. Qué pena, no es la última presentación esta. Bueno. También sabemos que el tratamiento antirretroviral se debe comenzar, como decía el doctor Ho hace tantos años, que hay que darlo pronto, no hay que esperar, y de hecho hay un ensayo clínico, que es el ensayo START, que también es un ensayo fundamental de la historia del tratamiento antirretroviral, que cuando los pacientes comienzan tratamiento inmediatamente en el momento del diagnóstico, esto tiene mucho más beneficios que si lo retrasa cuando los CD4 están un poco más bajos, ¿no? Esto es importante. Otro aspecto muy importante, que yo creo que es un aspecto clave también de la enfermedad por VIH, es el conocimiento que tenemos sobre la prevención de la adquisición del VIH con la profilaxis preexposición. O sea, cuando uno está en riesgo de tener VIH y toma pastillas para no coger VIH, antirretrovirales, eso reduce prácticamente a 0 la transmisión del VIH. La profilaxis preexposición es una estrategia enormemente importante que debe estar complementada con el diagnóstico, como ha comentado Marisol, con el buen tratamiento, con la inclusión en el esquema de manejo de la enfermedad, pero la profilaxis preexposición es un aspecto clave en el manejo de la enfermedad. Todos estos avances de integrasas, nuevos fármacos, menos toxicidad, han repercutido en la mejoría de la expectativa de vida, de tal forma que, fijaros, esta es una publicación
del año 2016, que ya han pasado años, y fijaros, la probabilidad de supervivencia de una persona con infección VIH en el año 95-96 era muy escasa, ¿no? Pero esto ha ido aumentando de tal manera que hoy día podemos decir, sin ningún temor, que la expectativa de vida de las personas con VIH es prácticamente la misma de las personas que no tienen VIH. Los eventos relacionados con el VIH, los eventos SIDA y los eventos no SIDA, han ido también reduciéndose de forma significativa con el tratamiento, con las mejoras del tratamiento antirretroviral. La supervivencia, como os digo, ha aumentado de forma notable, se iguala a la de la población general. Hay un aspecto que todavía hay aún que investigar, aunque las personas con VIH tengan la carga viral indetectable, sigue habiendo un mayor número de enfermedades no relacionadas con VIH, comorbilidades médicas, como por ejemplo diabetes, enfermedad renal crónica, deterioro cognitivo, enfermedad cardiovascular, y eso puede tener que ver con el hecho de que los pacientes siguen teniendo un cierto grado de actividad inflamatoria, de inflamación de bajo grado, que es responsable de estas comorbilidades, pero no vamos a entrar en ello. En resumen, ¿qué debemos saber en este momento del VIH? Debemos saber que es una enfermedad crónica, ¿no? Esto es decir, ¿qué otras enfermedades crónicas conocemos? La diabetes, la hipertensión. No es muy distinto de la diabetes, es decir, sinceramente. Es controlable con tratamiento, es incurable, pero ahora veremos que no es tan incurable probablemente. Igual dentro de 5 años, la charla siguiente no es de estigma, sino que es de curación. Se transmite sobre todo por vía sexual, pero si la persona está indetectable, la enfermedad es intransmisible. Esto es un concepto que debe quedar diáfanamente claro. A veces me da un poco de vergüenza que algunos compañeros míos no lo tienen completamente integrado en su genoma, por decirlo así. Es decir, cuando una persona tiene la carga indetectable, no transmite la enfermedad, aunque quiera. O sea, no hay ninguna posibilidad de transmitir la enfermedad. Y eso, naturalmente, claro, para la persona que vive con VIH es un enorme avance, porque no solamente por su salud, sino por lo que significa para otras personas. Se asocia importante estigma social, ya lo sabemos y luego hablaremos un poco más de esto. Más comorbilidades, los pacientes tienen más diabetes, más enfermedad renal, hay que tenerla en mente en general, ¿no? Ayer hablaba con una persona que fue a hacerse unos análisis al médico de atención primaria y dijo, oye, quería hacerme un chequeo, y le hizo el VIH, le hizo tal, esto es, hay que tenerla en mente, hay que pensar que el VIH, o sea, no es igual que el ácido úrico, pero hacértelo no está mal, sobre todo si tienes alguna práctica que puede ser de riesgo. Y como digo, es ocasionalmente responsable de SIDA. El SIDA es una enfermedad excepcional. SIDA es un concepto que algunos autores dicen que ha desaparecido. ¿Qué usamos para conocer el estado del VIH? La carga viral, que es lo más importante, indetectable es el objetivo. Más del 95% de las personas que vemos en las clínicas de VIH están indetectables, con lo cual esto es un objetivo fácilmente controlable. Los linfocitos CD4, que es esas células del sistema inmune que bajan, pues lo que tiene una persona que no tiene VIH es más de 700 y es un predictor del pronóstico. El cociente CD4-C8 también lo usamos. Este es un símil muy gráfico que a mí me gusta mucho. Es decir, si el VIH, fijaros, esto es en una conferencia como en Vancouver cuando se publicaron los ensayos de inhibidores de la proteasa. Si el VIH es un tren que se dirige hacia el abismo, el tren, la carga viral es como la velocidad del tren, ¿no? Un tren que va a toda pastilla al abismo, una carga viral de 5 millones de copias, eso va mal. Y los CD4 es la distancia hasta el abismo, ¿no? Si tú tienes 10 CD4 estás muy cerca del abismo, si tienes 800 CD4 aún estás lejos. El diagnóstico tardío es un problema, ¿no? La gente se diagnostica tardíamente y esto implica que hay de alguna forma no se ha pensado en el VIH, esas personas no se han considerado en riesgo y esto es un problema porque efectivamente todo el tiempo en que han estado sin diagnosticar han podido contagiar a otros y su sistema inmune también se ha deteriorado. Los fármacos que usamos en la actualidad pertenecen a estas familias: inhibidores de la transcriptasa inversa, inhibidores de la integrasa, ya os digo que este es un punto clave, inhibidores de la proteasa cada vez menos, y ahora usamos en la presentación que no se ha cargado, usamos inhibidores, o se van a utilizar inhibidores de la cápside. La cápside es una envuelta que tiene el virus cuando entra en la célula, entonces esta cápside que creíamos que era una bolsa que no valía para gran cosa, si tú la inhibes con fármacos como por ejemplo lenacapavir, esto tiene un impacto enorme en el ciclo vital del VIH, además actúa a distintos niveles y además permite utilizar los fármacos, por ejemplo, cada 6 meses, ¿no? Lo cual es un avance extraordinario.
El VIH no es solamente tratar a los pacientes y darle la medicación, como en la PrEP, tampoco es solamente cuestionar a los pacientes. Hay un continuo que consiste en que los pacientes hay que diagnosticarles, hay que mandarles para que estén en tratamiento, hay que mantenerles en tratamiento, hay que darles tratamiento antirretroviral y, por supuesto, conseguir que estén con la carga viral indetectable. Lo que dijo la ONU hace unos años es que el 90% tenían que estar diagnosticados en tratamiento y con supresión viral. Hoy ha aumentado sus objetivos al 95%. Globalmente, en el año 2017, fijaros, no estábamos bien. En el año 2017 había un 50% de personas, o sea, había como un 80% de personas diagnosticadas, un 20% sin diagnosticar, había un 70% de personas que estaban ya en tratamiento antirretroviral, pero solamente un 50% indetectable. O sea, la mitad de las personas con VIH tenían carga viral detectable. Estos son datos del 2017, en el que en España estábamos en unas cifras todavía lejanas, pero hoy, y esta es la desgraciadamente la diapositiva que no se ha cargado, estamos en un nivel por encima del 90% en las tres facetas, en el diagnóstico, en el estar en tratamiento y en supresión viral, más del 95%. Tenemos un cierto déficit todavía en el diagnóstico precoz, hay muchos esfuerzos en ese sentido, pero esto se ha reducido enormemente. Es una enfermedad crónica, como os digo. El doctor Sdix, que es un experto en el manejo de la enfermedad, él dice que el SIDA no existe, el fin del SIDA es posible y es una enfermedad crónica. Los crónicos, estoy seguro que estáis familiarizados con esto, los crónicos es un problema diferente del paciente agudo, ¿no? Lo que hay que hacer fundamentalmente es prevenir que la gente coja el VIH, hay que ofrecer a las personas que tienen poca complejidad información sobre autocuidados. Los pacientes que tienen un mayor riesgo por mayor complejidad hay que hacer manejo de la enfermedad, y en los casos de máxima complejidad hay que intentar hacer el manejo del caso, pero esto es una pirámide y la mayor parte de las personas con VIH se encuentran aquí, ¿no? Es una enfermedad controlable con tratamiento. Como os digo, la expectativa de vida es similar a la de la población general, esto es así, es incurable, pero hay muchos avances en la curación, ¿no? Hay fundamentalmente lo que se lleva hoy día, lo que parece que es más prometedor, es la vía de la activación y la erradicación. Sabéis que hay un paciente, que es el paciente Berlín, que se curó del VIH con un trasplante de médula ósea de un donante que tenía una alteración en el correceptor del CCR5, que es un receptor que tiene el CD4 para entrar en la célula. Entonces recibió una médula ósea con un CCR5 mal hecho, ¿no? Pero le vino bien porque le permitió curarse del VIH. Bien, es verdad que un trasplante de médula ósea son palabras mayores y esto no se puede generalizar. Lo que hoy día se lleva es intentar acabar con el reservorio. El reservorio son unas células que se infectaron en el momento cuando uno cogió el VIH, se infectaron unas células de memoria que representan el reservorio, ¿no? Es decir, donde está almacenado el material genético del VIH, que volvería a repoblar de partículas de VIH si uno deja el tratamiento. Entonces, esto es algo muy difícil de estudiar porque son células que no se identifican bien, sabemos poco aún del reservorio, pero lo que se pretende es intentar que ese reservorio salga a la luz, ¿no? que salga y que dé la cara, por decirlo así. Esto es complicado, el activar el reservorio. Son células que son están programadas para tener una vida muy lenta, son células de memoria. Entonces, esas células, cuando dan la cara, lo que tenemos que hacer, o lo que se pretende, es dar algún tipo de inmunoterapia. Las estrategias de activación del reservorio, de inmunoterapia y tratamiento antirretroviral son las que están ahora mismo en fase de desarrollo. Y os aseguro que esto va en buena dirección y que probablemente en unos años tengamos noticias. Casi siempre una enfermedad de transmisión sexual, completamente intransmisible si controlada. La mayor parte de los diagnósticos de VIH nuevos en la actualidad son varones que tienen sexo con otros hombres, más del 70%, ¿no? Y en el caso de las mujeres, la mayor parte es en el mundo occidental. Sabéis que el mundo occidental, el diagnóstico del VIH es varones, en cambio en África subsahariana es una enfermedad de mujeres. Esto es, y la transmisión del VIH en mujeres es fundamentalmente por vía heterosexual. Sabemos, y el estudio Partner, en el que tuve el orgullo de participar, pudo demostrar que las personas con carga viral indetectable no transmitían la enfermedad. Fijaros, esto es un seguimiento del Partner. Se siguieron muchísimas parejas durante mucho tiempo que eran discordantes,
una persona era VIH y estaba en tratamiento, tenía carga viral indetectable y la pareja era VIH negativo. Ellos tenían relaciones sin protección y al cabo de muchísimos años de seguimiento pudimos demostrar que no hubo ningún caso de transmisión, 0 casos de transmisión. Entonces, esto confirmó el concepto de que cuando uno está indetectable es intransmisible, y esto es una cosa que tiene que quedar diáfanamente clara. Yo creo que parte de los esfuerzos que tenemos que hacer para combatir el estigma es difundir este mensaje: indetectable igual a intransmisible. Importante estigma social, que os voy a decir. Esto es un concepto equivocado que tiene que ver con las limitaciones que tiene nuestra sociedad, como no solo la española, sino todas, ¿no? Es decir, uno señala a la persona porque cree que le va a contagiar o algo así. Esto es un problema de información, básicamente, y es algo muy complejo. No sabemos, por otra parte, cuánto hay de estigma. Estamos embarcados en un proyecto para conocer el estigma, porque el estigma, ¿cuánto estigma hay en realidad? Creemos que en algunos pacientes sí que hay mucho estigma y en otras personas no, pero es bueno conocer esto para intentar identificarla y tratarlo. Las personas con VIH tienen más comorbilidades, tienen que cuidarse un poco más porque los fármacos que tomaron en el pasado eran muy tóxicos. El hecho de que exista una inflamación crónica influida por el hecho de que el virus haya estado reproduciendo durante mucho tiempo, o la inflamación crónica relacionada con el VIH acentúa el envejecimiento, y estos pacientes, por ejemplo, en un análisis de la RIS, que es una cohorte que tenemos en España, pues lo que se pone de manifiesto es que hay más riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, neoplasias y enfermedad ósea y metabólica que las personas que no tienen VIH, en personas de más de 50 años. Los orígenes de esta inflamación son múltiples, el VIH se sigue replicando de manera muy pequeña, ¿no? Pero eso genera inflamación crónica. Los fármacos, algunos fueron muy tóxicos para el tejido adiposo, por ejemplo. Hay virus que están molestando siempre, como el citomegalovirus, y puede haber un fenómeno de translocación de productos bacterianos desde el intestino y tiene que ver con la microbiota, pero en todo caso esto es algo que hay que también tener en mente, como las condiciones médicas asociadas. Y cuando vemos a una persona que tiene una mononucleosis infecciosa o que tiene una dermatitis seborreica difícil o tiene una cándida, una leucoplasia vellosa, una hepatitis A, no podemos decir, bueno, tiene una hepatitis A, no te preocupes, ¿no? Si tiene una hepatitis A, debes hacer un VIH, porque la prevalencia de infección VIH en infecciones como estas, o enfermedades como estas que son comunes y que uno puede no tener en mente el VIH, hay que hacerlo porque es mucho más frecuente el VIH y esto es rentable. Ocasionalmente responsable de SIDA. Borrar el SIDA de vuestra cabeza. El SIDA no existe. En el sentido de que si una persona no se trata, obviamente, y se diagnostica tardíamente y tiene el 5CD4, obviamente, no voy a contar una milonga, ¿no? Pero es decir, el SIDA es una enfermedad excepcional. Fijaros cómo ha ido en España desde el comienzo del tratamiento antirretroviral. Aquí empezaron a darse inhibidores de la proteasa. Estamos viendo poquísimos casos de SIDA. Desgraciadamente, los casos de SIDA que vemos ahora son gente que viene diagnosticada en el último momento, mucha gente que viene de países con situación de Venezuela, países en los que la situación económica es muy mala. Entonces, bueno, es así, pero es decir, yo creo que debemos también borrar esa igualdad. VIH-SIDA, no, es que SIDA es otra cosa. VIH-SIDA es una enfermedad excepcional, en realidad. Futuro del VIH, la vacuna. Sabéis que hemos acabado un ensayo hace poco tiempo, el ensayo Mosaico, un pedazo de ensayo en el que no ha habido ninguna eficacia significativa. La vacuna de momento no tiene buena pinta. La purgación de los reservorios es el futuro, como os decía antes. Los anticuerpos neutralizantes, cuando una persona tiene una infección, la que sea, desarrolla, como sabéis, anticuerpos, y entonces esos anticuerpos tienen la finalidad de frenar la infección. El VIH tiene una capacidad de evadir esa respuesta inmune porque tiene múltiples facetas y su exposición de antígenos es muy variada, pero hay anticuerpos que tienen una capacidad de producir una neutralización más amplia, y estos anticuerpos probablemente tengan también algún futuro en el manejo de la enfermedad. Tratamientos agresivos, purgar los reservorios, el tratamiento antirretroviral comenzarlo pronto. Bueno, esto es un poco el futuro del VIH. Y acabo. Una de las grandes pandemias del siglo XX, la ciencia médica ha aprendido a controlar una enfermedad incurable. Países pobres, la asociación entre vulnerabilidad, injusticia social y pobreza, ¿no? Que esto es así, un hito en la historia de la medicina. Sinceramente, hay pocos avances tan rentables en la historia de la medicina. Hay que avanzar en la prevención de la infección, la PrEP. Hay que intentar evitar en lo posible el diagnóstico tardío. Hay que mejorar el estigma. No podemos permitirnos una sociedad civilizada como es la nuestra, con muchísimos universitarios. Esto no es
el año 35 en España. Esto no puede ser. Las mejoras en los tratamientos no van a venir por fármacos más potentes, ya no hay nada que iguale los fármacos actuales. Probablemente las mejoras vengan de presentaciones que se puedan dar cada 6 meses, etcétera, y luego finalmente, por lo que significa de posibilidades de curación, el conocimiento sobre los reservorios. Y nada más, muchas gracias. Estoy a vuestra disposición.